vengo de Goyener, que somos una cooperativa. A día de hoy ya casi 5.000 socios, 13 personas que estamos trabajando, con más de 100 personas voluntarias por todo el País Vasco y Navarra. Y bueno, pues yo creo que también un ejemplo, una demostración de que cooperativas como Econactiva aquí en Castilla-La Mancha, pues bueno, somos un ejemplo de que podemos hacer las cosas de otra manera, ¿no? Nos estamos juntando, mañana nos vamos a ver un montón de cooperativas y con las ganas de, pues bueno, de seguir aprendiendo juntos. Después de escucharla a Yayo me he dado cuenta que soy un patán. Voy a hacer reconocimientos a la Asociación de Ciencias Ambientales, al Observatorio Crítico de la Energía, a Pedro Corvinos, porque gracias a sus documentos e información he podido hacer parte de esta presentación, a Econactiva, porque dijo, oye, ¿presentáis algo? Y yo, pues sí. Y se me olvida agradecer a mi mujer, que está en casa, que está cuidando del chaval, y si no está cuidando del chaval, pues no puedo venir aquí, ¿vale? Y es la realidad, o sea, y estoy completamente de acuerdo. O sea, tenemos que recuperar esta cultura del cuidado. Lo que a mí me toca explicar de pobreza energética es cómo afecta al precio de la energía, ¿vale? Porque cuando la gente no puede pagar, intentar desglosar qué es lo que hay dentro del precio de la energía, con el objeto de decir, claro, lo vemos como inevitable, hay que pagarlo, sí, por supuesto, pero por lo menos, y haciendo referencia a lo que se ha dicho en la tanda anterior, tener información es empoderar. ¿De acuerdo? Porque conforme más cosas sabemos, somos más capaces de poder cambiar cosas. Bueno, sin más, aquí está la estructura del mercado, pero bueno, lo importante, que quizás no se ve bien por los colores, la tarifa, lo que estamos pagando en una factura de electricidad, incluye un tramo regulado, un tramo de mercado y tributos, impuestos. En el tramo regulado, que lo fija el Estado, incluimos costes de distribución y transporte, es decir, pagar a la empresa distribuidora, en este territorio creo que principalmente Iberdrola y Fenosa, para que, pues bueno, pues que las redes funcionen, que tengamos aquí electricidad, que no se nos apague el frigorífico, que nos lean el contador, etcétera, etcétera, etcétera. Transporte para pagar toda la generación, desde las grandes centrales de producción hasta nuestras casas. Pero también estamos pagando a organismos como Red Eléctrica Española, al operador Mercado Ibérico, que son donde se fijan los precios. Estamos pagando costes extrapeninsulares. Generar energía en Canarias, en Baleares ahora ya está cambiando, es más caro y por un principio de solidaridad, digamos, todos los consumidores pagamos un plus con el objeto de que la tarifa en las islas sea similar a la península. Pagamos las primas a las renovables, pagamos la industria del carbón, la moratoria nuclear, la segunda parte del ciclo de combustible nuclear, los costes de transición de la competencia, tendría mucho para hablar, el déficit de tarifa y luego otros dos temillas, pues pagos por capacidad de interrumpibilidad que ahora se han sacado del coste regulado o de los denominados peajes. Más o menos haceros idea de que los tamaños de las barras están indicando más o menos de una forma proporcional lo que estáis pagando en la factura de casa, ¿vale?, para cada uno de estos términos. Es decir, aquí influye el Estado, las políticas, y es un tramo bastante fuerte, puede suponer un 40 hasta un 50% según el tipo de tarifa. ¿De acuerdo? Me voy a ir al mercado. El mercado es donde estamos comprando la energía a los productores, ¿vale? Y dentro de la parte de mercado tenemos el primer elemento, lo que llamamos el pool, donde se establece el precio medio diario, ¿vale? Ese precio es al que los productores van a vender su energía y las comercializadoras vamos a comprar, ¿de acuerdo? Es un trozo de esta parte roja. Luego hay una serie de términos que se llaman servicios complementarios y restricciones técnicas, por las cuales, en un momento determinado, sábado, 10 de la noche, Champions, y todos a poner la tele al mismo tiempo y encima es verano, hace calor y encima aire acondicionado. Uy, ¿cuánta electricidad necesita la gente? Pues hay que operar en tiempo real y hay que enchufar unas centrales y resulta que son de carbón y cuesta un montón de dinero. Bueno, pues hay que pagarlo. Y los pagos por capacidad e interrumpibilidad, que antes los había puesto y que creo que en esta legislatura se han pasado de la parte regulada a la parte de mercado. Es muy divertido, porque resulta que lo fija el Estado y nos lo ponen en una sección que resulta que tendría que ser, digamos, de libre competencia. Entonces, pues bueno, y encima ha habido una vanaglorización en este caso del propio gobierno, diciendo, miren, hemos reducido la parte regulada que corresponde a
a las políticas energéticas. Sí, oiga, me la ha movido al otro sitio, ¿vale? Y diga, no, pero eso es el mercado. No, no es el mercado. Usted lo saca y lo pone en el BOE y lo tenemos que pagar todos por igual. Y las pérdidas de la red, hasta un 20%. Sobre todo para este ámbito que estamos hablando de pobreza energética, de los consumidores, digamos, domésticos, un 20% de lo que se produce se pierde en la red. Por lo tanto, hay que producir un 20% más para poder consumir lo que estamos consumiendo aquí. Por lo tanto, estamos tirando. Por lo tanto, es necesario cambiar la política, ir hacia un modelo de generación distribuida, porque también vamos a ahorrar. Y tributos. Tenemos 3 impuestos. Yo no conozco ningún sistema de facturación en el mundo que tenga 3 tasas o impuestos agregados. Por un lado, la tasa municipal, en la cual todos los municipios tienen derecho a pedir a las empresas comercializadoras y distribuidoras de electricidad el 1,5% del ingreso bruto que tienen para aquellos consumidores que se encuentran en el municipio de esa persona a la que le facturan. Si Goiner tiene un señor en Molina de Aragón y le está facturando 1.000 euros al año, va a tener que pagar, digamos, del ingreso bruto el 1,5% al ayuntamiento de Molina. ¿Vale? Da igual donde se encuentre. A eso le agregamos, sobre la parte de la potencia y la de la energía, más o menos un 5,1% de impuesto eléctrico, que antes iba derivado a la industria de ayuda al carbón para la reforma del sector, etcétera, etcétera. Creo que el sector, por lo que hemos oído antes, no está muy reformado. Y ahora lo están cobrando íntegramente las comunidades autónomas a través de las haciendas. Y finalmente tenemos el 21% de IVA que va a través de las haciendas respectivas. Más o menos solemos calcular que un 27% ya tenemos solo en tema de impuestos, ¿no? Luego le voy a dar la vuelta a este tema. Esto es una descripción, esto es lo que estamos pagando. Y más o menos un poco con estas proporciones. Realmente cuando una comercializadora nos está haciendo ofertas, resulta que la parte rojita del mercado es donde se aplican las comisiones o los márgenes y es muy pequeño. Por lo tanto, poco se puede hacer. ¿Dónde tendríamos que actuar? Pues aquí principalmente y probablemente en la parte de tributos. Vale. ¿Cuál es el problema? Entonces, al final, antes decía que sí que hay relación entre pobreza energética y mercado eléctrico. En mi opinión, el sistema tarifario está mal diseñado. Habría que separar pagos a redes y distribución de todo el resto de costes asociados que estábamos hablando, porque esos costes asociados se podrían llevar a presupuestos generales del Estado y, por lo tanto, aplicar lo que se denominan las medidas, digamos, de progresividad de renta. ¿De acuerdo? Mientras que de esta manera, tal y como van en la tarifa, lo están pagando, pagan más quienes menos tienen. Las primas, en su momento, mal diseñadas. Se han diseñado mal y entonces dicen, bueno, ¿qué hacemos? Quitémoslas, muerto el perro, muerta la rabia. La extrapeninsular, pues en lugar de estar pagando por la extrapeninsular, fomentemos renovables en las islas de verdad para evitar pues todos estos líos que hemos hablado antes también del gas. Internalizar externalidades, disculpad, porque no sé por qué se han quedado ahí las... o sea, tener una visión integral del sistema. Si, por ejemplo, el negocio nuclear tiene asegurado tiene unas coberturas hasta 700 millones de euros por posibles accidentes nucleares, ¿quién paga a partir de ahí? Visto los problemas de Fukushima, pues ya sabéis quién va a pagar. Y afán recaudatorio. La parte regulada, entre agosto de 2013 y febrero de 2014, ha aumentado entre un 100 y un 150%. De tal manera que aquellas casas que están intentando reducir su consumo o están obligadas a reducir su consumo, todavía ven cómo su factura aumenta porque por el hecho de poder enganchar la luz, de darle al botón, tiene que pagar más. ¿De acuerdo? Por lo tanto, además de la consecuencia que tiene el ámbito de pobreza energética, para la gente que no tiene recursos, todo el atentado que se está realizando a nivel de no promover la eficiencia energética. Porque ¿qué más da que tú estés poniendo sistemas de eficiencia si resulta que ahora tengo que pagar más por el término fijo?
En el ámbito de mercados, ¿qué problemas tenemos? No tenemos una auditoría de costes reales, sobre todo a sectores tabú, nucleares y grandes hidroeléctricas. A las renovables se les ha pedido todo, sabemos perfectamente hasta la milésima de céntimo de euro, digamos, lo que está pagando, lo que le cuesta, etcétera. Sin embargo, a otros sectores se les reconoce unos gastos, pero no sabemos cuáles son sus gastos reales o sus costes reales. No se penaliza el efecto cártel, ¿vale?, en la confección de precios en el mercado. La CNMC, como regulador, lo pongo entre comillas, pues tendría que regular. Ha salido a veces sentencias diciendo, ustedes han manipulado el precio en esta época, ¡ay, no lo vuelvan a hacer! Pues hombre, no lo vuelva a hacer, no. Valore, multe y que esa multa sea ejemplar para que no se repita. Pero no. Los costes regulados, sacarlos fuera de mercado, es lo que esté regulado, pues no me pongamos en la parte de mercado. Y una noticia pequeña buena es que, por ejemplo, las renovables han empezado a participar en los mercados secundarios de tal manera que están reduciendo un pelín los precios. Pero digamos que entre todo esto tiene una parte ínfima. Y la parte de tributos, pues la tasa municipal, si el municipio está recaudando, Cote lo comentaba antes muy bien, estamos hablando, los ahorros que destino por eficiencia los reinvierto. Señores, fiscalmente ustedes ya están percibiendo un ingreso. Vale, no, pero es que esto ya lo metemos en presupuestos. Muy bien, perfecto. Pero que sepa que tiene un ingreso procedente de una actividad energética que no es suya. Se la está aplicando a empresas terceras que tienen actividad en su municipio. Voluntad política. Impuesto eléctrico, lo mismo, pero a nivel autonómico. No, es que no hay dinero. Oiga, que le está cobrando usted el 5% de toda la factura, digamos, antes de impuestos, antes de IVA, a todos los consumidores, industriales, domésticos. Tiene ingresos. Y el IVA, 21%. ¿Vale? ¿Debería ser del 21%? No lo sé. Pero me parece que aquí no existe tampoco progresividad, ¿no? Y luego, pues bueno, llamar la atención sobre la paradoja de que un menor consumo supone menores ingresos, porque hay menos recaudación, pero también es un menor gasto corriente. Entonces, realmente la política municipal, la política en general, debería ser consciente de que tiene que apostar por una reducción, que va a suponer una reducción en las arcas, pero que tiene que promover una igualdad, una progresividad y un principio de solidaridad. Y creo que eso es todo. Gracias.